Buenos días, damos inicio a esta transmisión en vivo de la Iglesia Cristo Victorioso Ministerio Jesús está aquí. Hace un ratito estábamos escuchando el video Dios sigue siendo Dios de Marcos Witt, porque en medio de tanto revuelo, Dios sigue siendo Dios. Quiero compartirte en esta mañana un mensaje que titulé Cuando Dios dice para. Cuando Dios dice para. Creo que es un mensaje que Dios puso en mi corazón. No es una predicación, una homilía, sino una serie de notas, ¿sí? que creo yo que el Señor ha puesto dentro mío para poder compartirte en esta mañana. Y por eso quiero hablarte, en primer lugar, porque de esta situación, algunos se preguntan el por qué. Otros quizás lo ven, algunos ni siquiera han caído, ¿no? De que hay que estar en cuarentena, en los hogares, como que todavía no han caído en esta situación. Y quizás hay quienes están desde una tercera persona, ¿no? Viendo toda esta situación y ven que de repente el mundo entero se ve obligado a cambiar. Ahora todos tenemos que estar en casa, en los hogares, en cuarentena, hay que cambiar la rutina, el modo de trabajo. Y de repente estamos priorizando cosas que antes las dábamos por sentado. La salud, el estar en casa, ¿no? Un abrazo. Y quiero decirte, por lo tanto, número uno, en este mensaje que he titulado Cuando Dios dice para, número uno, el primer principio, es una prueba y no es una persecución. Acá nadie está siendo perseguido por predicar el Evangelio de Jesucristo, pero sí es una prueba. ¿Qué significa esto? Esto es una prueba como si fuese la prueba de manejo, ¿no? El práctico, cuando tenemos que demostrar a través de este examen práctico que somos capaces, ¿no? De manejar, de estacionar, cuando tenemos que ver el espejito retrovisor, ¿cuántas personas habrán desaprobado ese examen por ese espejito, ¿no? O cuando giramos, que tenemos que encender la luz de guiño, etcétera. Esto es lo mismo, es una prueba de Dios para ver cómo estamos. Es una prueba en este momento para poder creer y declarar a la palabra de Dios. Aquellas palabras y mensajes que tanto hemos escuchado en la iglesia o nosotros mismos la hemos leído y la hemos compartido seguramente a otros hermanos, ¿no? Es el momento de creer y vivir lo que hemos leído a través de la palabra de Dios. Por ejemplo, la parábola de la casa, ¿no? Que cuando viene una tormenta, dice que hay una casa que es construida sobre la arena y hay otra casa que es construida sobre la roca. Ahora, la tormenta viene para todos, pero la diferencia está en dónde construimos nuestra casa, nuestra vida. En medio de estas pruebas, en medio de esta situación, lo que Dios quiere hacer a través de esta prueba es que nosotros podamos demostrarle de qué estamos hechos. Si estamos preparados para este tiempo. ¿Dónde están esos cristianos que aprovechan las crisis para brillar, para bendecir, para fortalecer lo que se había debilitado? Este es el tiempo donde se ven los verdaderos pilotos de tormenta. En este tiempo, ¿no? En esta situación, en este proceso del cual estamos viviendo, las personas van a tener dos tipos de problemas, creo yo. Van a estar las personas que quieren estar acompañadas, pero tienen que quedarse solo en sus casas, o aquellas personas que quieren estar solas, pero se tienen que quedar acompañados con gente, con familia, en sus hogares. Es decir, que en este tiempo es un gran desafío para todas las personas, para aquellos que no pueden estar solos, ¿no? Y para los que no pueden estar acompañados. Pero si vos sos aquel piloto de tormenta que no importa las dificultades, siempre encuentra la manera de brillar, podrás ver que siempre ante una crisis hay una oportunidad. Siempre la crisis viene acompañada de una oportunidad para crecer, una oportunidad para poder evaluarnos en la vida y poder demostrar de qué estamos hechos
como hijos de Dios. Es una manera de decir, una especie de regulador de nuestra vida, para ver qué tan bien estamos y para ver qué tan bien vamos, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Ahora de repente hay tiempo para estar en casa. Ahora podés pasar más tiempo con tus hijos, podés pasar más tiempo con tu esposa. Ahora tenés la oportunidad de levantar un altar familiar. Ahora podés aprovechar ese tiempo, ese momento, para tener un devocional en la mañana, leer juntos un capítulo. Quizás pueden arrancar leyendo el Salmo 23 y le puedes decir, bueno, el versículo 1 lo arranco yo, el versículo 2 lo arranca mamá, el versículo 3 lo arrancás vos, y así sucesivamente, y tener un devocional todos juntos en familia. Quizás vivís en un departamento, ¿no? Y después de tanto encierre decís, ¿por qué no vamos a tomar unos mates con bizcochito al balcón, ¿no? Y en ese lugar de repente, ahora te encontrás con el vecino del otro balcón, ¿no? Con el vecino del otro departamento. Nunca pensaste en decirle algo más que, hola, buen día, ¿cómo andan? ¿No? Y de repente ahora que las cosas cambiaron, ¿no? Que se te cambió la rutina, lo que pensaste que nunca ibas a hacer, ahora lo podés hacer. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Por eso esta situación vino a probar de qué estamos hechos, ¿no? Es una prueba y no es una persecución. Dios con esta situación se presenta a través de esta prueba con una oportunidad para que vos y yo podamos brillar. Número 2. Dios da semilla al que siembra. Dios da semilla al que siembra. No importa la situación, qué tan escasa sea, qué tan desafiante sea, Dios siempre va a cumplir su palabra. Dios nunca falla porque Dios sigue siendo Dios sin importar las situaciones o el tiempo. Ahora, este es un principio bíblico que estaría bueno que lo escribas para este tiempo. Dios da semilla al que siembra. La necesidad en este tiempo ha llegado a muchos hogares. Muchas familias viven del día a día. Hay quienes tienen que salir a trabajar durante el día porque es de lo que viven. No hay personas que son monotributistas, que tienen trabajos independientes, ¿no? Y que dependen del ingreso del día a día. Y quiero decirte algo, así como sucedió con la viuda que estaba por comer su última comida y se la iba a entregar a sus hijos, y le dijo el profeta, vamos a comer esta comida y posiblemente vamos a morir, Dios a la viuda y a sus hijos le suplió y le dio provisión para el tiempo que estaban pasando de escasez. Dice allí la palabra de Dios, y esto es lo que quiero compartirte, en Primera de Reyes capítulo 17, versículos 10 en adelante. Primera de Reyes capítulo 17, versículos 10 en adelante. Dice el texto, Elías se levantó y se fue. Cuando llegó a Sarepta vio una viuda que estaba juntando leña. Entonces la llamó y le dijo, por favor, tráeme un poco de agua en un vaso. Cuando la viuda se volvió para traérselo, él le dijo, tráeme también un poco de pan. Pero la mujer le dijo, te juro, por Dios, que no tengo pan. Solo tengo un poco de harina en una jarra y un poco de aceite en una botella. Ahora estoy juntando leña para ver qué preparo para mi hijo y para mí. Permitime preguntarte esto en esta mañana. ¿Te pasó encontrarte con la hora del almuerzo o la cena y decir, ¿y ahora qué preparo? De repente dijiste, voy a hacer un guiso con un rico tuco y te faltaba la salsa y tenías los fideos. ¿O hiciste la salsa y te faltaba el pancito? A veces, en el día a día, nos pasa lo mismo. Esta viuda con sus hijos dice que estaba juntando leña, preparándose para ver qué iba a cocinarle a sus hijos. Y después de comer probablemente moriremos de hambre. Esto fue lo que le dijo el profeta. Pues ya no tenemos más comida. Versículo 13.
Entonces Elías le contestó, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, ve y haz lo que has dicho, pero primero cocina un pequeño pan para mí y tráemelo. Primero hay que dar, porque Dios le da semilla al que siembra. Entonces, primero, fíjate de qué manera en este tiempo, siglo XXI y en el medio de una cuarentena, de qué manera podés brillar, de qué manera podés compartir a Jesús, de qué manera podés usar las redes sociales, de qué manera podés hacer algo por alguien y verás cómo Dios te va a proveer. Y dice el versículo 14, pues el Dios de Israel dijo, y esta es una palabra que quiero compartirte en esta mañana, no se terminará la harina que está en la jarra, ni el aceite que tienes en la botella, hasta que Él haga llover otra vez. Hasta que se termine la cuarentena, hasta que esto pase, el Señor te va a proveer durante este tiempo. No tengas miedo y no te preocupes. Cuando se termine lo que hay en tus manos, Dios te proveerá con un nuevo sustento. El pueblo de Dios estaba en el desierto, allí en el Éxodo. Dice que habían salido de Egipto y se encontraron con un desierto y empezaron a tener hambre, se les empezó a terminar lo que tenían de alimento y dice que fueron a Moisés y Aarón y empezaron a murmurar y le dijeron, antes en Egipto estábamos mejor, antes en Egipto comíamos unas comidas riquísimas, antes en el tiempo de Egipto podíamos salir y disfrutar de un rico asado, ¿no? Y dice que Moisés no supo qué hacer, entonces acudió a Dios. Y Dios le dijo, yo mandaré maná del cielo. Maná del cielo. Y luego dice el texto que cuando ellos se cansaron y se agotaron del maná, fueron nuevamente a quejarse a Dios a través de Moisés. Y dice que Moisés nuevamente acudió a Dios. Y Dios le dijo, yo les voy a enviar codornices. Quiere decir que cuando la gente menos se lo esperaba, Dios le envió maná. Y nuevamente cuando menos se lo esperaban, Dios le envió codornices. ¿Qué es lo que te quiero decir? Yo me pregunto, ¿qué nos hace pensar que Dios no nos va a proveer en medio de la cuarentena? ¿Qué es lo que nos hace pensar que Dios nos va a dejar solos? Dios te va a mantener, te va a proveer y te va a sostener en este tiempo, porque Dios sigue siendo Dios. Versículo 15 y 16 termino. La mujer dice, fue e hizo lo que Elías le dijo y tanto ella como su hijo y Elías tuvieron comida durante muchos días. Ni la harina de la jarra ni el aceite de la botella se acabaron. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio de Elías. El domingo pasado me anoté como voluntario aquí en la ciudad para colaborar con las cosas que sean necesarias. En esa misma tarde me llamaron y me pidieron que la iglesia sea sede para distribuir alimentos no perecederos en todos lugares. Es decir, vienen de repente camiones con cajas para poder distribuir a distintos comedores y merenderos que la municipalidad organiza a quienes se distribuye, pero la iglesia está siendo sede. Es decir, estamos logrando dar un testimonio y estamos logrando ser luz en este tiempo. Al día siguiente me ofrecieron trabajar en Chapadmalal, en los hoteles donde están llevando a la gente de la calle. Pude hablar con los gedeones para poder enviar nuevos testamentos y compartir la palabra de Dios a ellos. Quiere decir que en este tiempo es cuando más estamos pudiendo ser luz, sal, brillar con el Evangelio, con las buenas noticias de Jesús en este tiempo. Ahora de repente estamos teniendo la oportunidad de predicar el Evangelio en todos lugares, sin querer queriendo. ¿Por qué? Porque Dios le da semilla al que siembra. Si tenés un corazón en el cual vos te disponés a dar, Dios te va a dar mucho más. Decime si Dios no abre las puertas como cuando empezás a sembrar.
¿Qué es lo que te quiero decir? No sabemos cuándo va a terminar esta cuarentena. No sabemos cuán grande va a ser el impacto en nuestra economía o en el de la nación. No lo sabemos. Pero lo que te quiero decir es que así como le pasó a la viuda de Sarepta, nos va a suceder en este tiempo. Dios va a proveer, porque Dios le da semilla al que siembra. Dios proveerá. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y de repente le podrías cortar el pasto al vecino. Quizás capaz tenés en el barrio, en la cuadra, una persona mayor que le cuesta hacer los mandados y te podés ofrecer para ayudarle. Quizás estás viendo porque Dios te pone en el corazón una persona que tiene una necesidad y lo podés llamar y compartirle de Jesús. Capaz esa persona está necesitando y está esperando un llamado que cambie esta crisis, esta situación y este sentir que la gente puede tener en su corazón y tiene sin Dios. Es tiempo de compartir a Jesús. Siembra y verás semillas en tus manos. Siembra. Creo yo que el escenario en este día es como aquel cuando Jesús se encontraba en Betsaida. En ese momento, ya previo o posterior, mejor dicho, que los discípulos habían sido enviados con la autoridad delegada por Jesús para orar, para compartir el Evangelio, para sanar y hacer milagros. Ellos volvieron, se fueron a Betsaida y dice que las multitudes los siguieron a Jesús. Y dice que Jesús allí le compartió el Evangelio de las buenas nuevas. Y además oró por sanidad, por los enfermos. Entonces el día avanzó, llegó el atardecer y los discípulos fueron a Jesús y le dijeron: Maestro, ¿qué te parece si los despides y para que vayan cada uno a otros pueblos, a otros campos en busca de alojamiento, de comida? Porque aquí no hay nada. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Denle de comer ustedes mismos. Denle de comer ustedes mismos. Quiero compartirte este principio que es el tercer principio y el título del mensaje, cuando Dios dice: pará. En este contexto y en este marco, quizás te preguntás, alguna vez te has preguntado, ¿dónde está el Dios del Antiguo Testamento? ¿Dónde está el Dios del Nuevo Testamento? ¿Dónde está ese Dios de milagros? Hoy, aquí, en el hoy, en el ahora. ¿Dónde está? Y uno se pregunta, ¿por qué Dios no hace milagros que hemos leído y que hemos escuchado tantas veces en un mensaje? Dios sigue siendo Dios. Él está tomando los hilos de la historia con un propósito redentor, como lo hizo con Jesús. Satanás estaba pensando que lo estaba matando, pero Dios por medio de Jesús estaba salvando a la humanidad para el perdón de los pecados de todos nosotros. Imagínate vos que en este tiempo Dios está armando el escenario del mundo y te dice: pará. Nos está diciendo: pará. Al tener que cortar con esa rutina, pará. Al tener que volver a la casa, ¿no? Pará. Al tener que esperar a que pase todo esto, pará. Para que el milagro ocurra. Porque lo que Dios quiere hacer en este tiempo es un milagro. Dios se quiere glorificar, Dios se quiere manifestar. Yo no sé vos, pero yo creo que este es el avivamiento que tantos esperábamos. Este es un avivamiento global en el cual Dios está moviendo los hilos de la historia y dejando el marco de este escenario preparado para que vos y yo compartamos de Jesús. Creo yo que en este tiempo el Maestro Jesús nos está diciendo: denle ustedes mismos de comer. Denle ustedes mismos de comer. El marco de este escenario ya está preparado y listo. Es el tiempo para dar el salto de fe, es el tiempo de usar las redes sociales con un propósito que exceda nuestra existencia. Es el tiempo de la salvación y es el tiempo de los milagros. Quizás Dios dijo: pará
para que alcemos nuestros ojos a los montes y veamos de dónde viene nuestro socorro. Quizás sea el tiempo de alzar nuestra mirada y ver los campos que ya están listos para la cosecha. ¿Sabías que cuando Dios le dijo, pará, al apóstol Pablo en Hechos 16:6, lo hizo para que Pablo llevara el Evangelio a Macedonia y que toda Europa escuchara el Evangelio de la gracia redentora? Porque cuando Dios dice, pará, es porque Él quiere glorificarse y es porque Él quiere actuar. Dios está buscando a aquellos que están dispuestos en este tiempo a sembrar en este tiempo de cuarentena. Aquellos que dicen, voy a ser el instrumento escogido en las manos de Dios. Cierro entonces concluyendo. Les he mencionado que esto es una prueba, no una persecución. Este es un tiempo donde se nos presenta ante la crisis una oportunidad para brillar. Número 2, Dios da semilla al que siembra. Este es el tiempo de escuchar la voz del Maestro que nos dice, denle ustedes de comer. Imagínense los discípulos en ese momento que ya le habían dicho, acá no hay nada. Yo creo que a veces Dios nos confronta en este tiempo y nos desafía en un marco de contexto en el cual decimos, pero Dios, no hay nada. Estamos encerrados en casa, no podemos salir, no tenemos muchos recursos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El Señor nos dice, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Pan, harina, aceite. ¿Qué tienes? 2 panes, 5 peces. ¿Qué tienes? Den ustedes mismos de comer. Y termino con el último punto. Cuando Dios dice pará, es porque Él quiere hacer un milagro. ¿Qué te parece si oramos al Señor? Y oramos para que el Señor nos use con poder. Te invito allí en tu casa, en tu hogar, con tu familia, con tus hijos, que juntos oremos al Señor. Padre, gracias Señor. Gracias Señor porque ante una prueba, una crisis viene la oportunidad. Gracias Señor porque este es el tiempo, el marco del escenario para poder brillar y para poder sembrar en otros. Y gracias Señor porque cuando vos nos decís pará en este tiempo de cuarentena, es porque te querés glorificar y querés hacer un milagro. Señor Jesús, en el nombre de Jesús oramos por las naciones de este mundo. Padre, oramos por España, oramos por Italia, oramos por China, oramos por nuestra nación, Señor. Padre, líbranos, Señor, del virus, líbranos de esta pandemia y aplicamos la sangre de Jesús sobre las naciones y sobre nuestro querido país. Padre, en el nombre de Jesús, aplicamos la sangre de Jesús sobre cada hogar, sobre cada familia, en el nombre de Jesús. Y Padre, creemos que este tiempo vos nos vas a usar, vos nos vas a proveer y el milagro va a llegar. Gracias Señor por lo que harás en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Y para cerrar, y una vez que terminemos, quédate ahí porque vamos a tener un videito más que vamos a transmitir, algunos saludos que quiero compartirte. Del domingo pasado se conectaron de todos lados, de Posadas Misiones, Chubut, de Ecuador, de Rusia, de Mar del Tuyú, de Ucrania, de Misiones, de Barcelona. Estuvieron mandando saludos Mariela Ramos, Cris Juárez, Sole Romero, Graciela Muñoz, Julia Graciela Coronel, Berenice Lara, Gabriel Rodríguez, Américo Isidro, Lescano Denis, Pau Silva, Pablo Javier Arquilue, Micaela Solán, Oscar Galván, Jimena Vázquez, Dayana Méndez, Morales Tach, Gisela Cabral, bueno, y la lista sigue. Agradezco a todos los hermanos, la familia de la fe que nos respalda, nos apoya y juntos en este tiempo vamos a salir adelante con la ayuda de Dios. Recuerda, cuando Dios dice pará, es porque Él quiere hacer un milagro. Dios te bendiga.